Son las 11 de la mañana con 42 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Recibimos a nuestra próxima invitada. Se trata de la diputada del Frente Amplio, la doctora Cristina Luchtenberg. Diputada, buen día. Bienvenida una vez más a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Buen día a ti, Marcelo Pullares, y a la audiencia de este programa periodístico de gran alcance en el departamento de Maldonado. Así que muchas gracias. Gracias a usted por estar acompañándonos. Queríamos hablar del proyecto de ley de eutanasia que finalmente fue aprobado en la Comisión de Salud de Diputados, votos a favor, votos en contra. Ahora pasa la discusión del plenario, luego irá al Senado, o sea, quedan instancias todavía de discusión a nivel parlamentario. Usted fue una de las integrantes de la Comisión de Salud que votó a favor de este proyecto de ley. Yo la he escuchado defenderlo, básicamente en términos generales, porque realmente da mucha libertad a las personas para decidir en determinada situación qué hacer con su vida. El otro día entrevistábamos al diputado Rodrigo Goñi, que votó en contra del proyecto, y la verdad que tenemos allí un punto de discusión él dice que no es una libertad porque no tenemos libertad sobre nuestra vida, a lo que yo le argumentaba de que no hay nada más democrático que yo decidir hasta cuándo quiero vivir dignamente. El diputado Goñi dice, bueno, esta ley va a ser aplicada para todos, porque una vez que es ley, y alcanzaría potencialmente a 100.000 uruguayos que estarían en condiciones de pedir la eutanasia, como que de alguna manera van a venir cientos y cientos de personas a pedir este procedimiento. ¿Qué opina usted como legisladora que votó a favor y como médica también? Le agradezco esta apreciación porque es de los temas que más sensibilidad tienen para una sociedad. Es un tema, Marcelo, donde quiero ser clara con la ciudadanía, ¿no? Es un tema que atraviesa nuestra opción partidaria, es un tema, nuestro país es un Estado laico, es un Estado de derecho, es un país donde nosotros entendemos que las creencias filosóficas, religiosas, las convicciones filosóficas de quienes tenemos la responsabilidad de legislar no deben anteponerse en la discusión y bajo ningún concepto interponerse en leyes que permitan a las personas tomar las mejores decisiones sobre su propio cuerpo. Como tú decías al inicio, el derecho a morir con dignidad es un derecho que pertenece a la persona, es una derivación del derecho protegido en el goce de su libertad, en tanto como llaman los constitucionalistas, en el derecho de la personalidad. O sea, nosotros entendemos que es un tema muy sensible, es transversal, que transciende opciones políticas, religiosas, sociales, tiene que ver con los valores de la persona, pero esta ley realmente siempre tiene el centro, es la opción que tengan las personas bajo determinadas condiciones, condiciones que es una persona psíquicamente apta, es una persona mayor de edad, es una persona que esté cursando una enfermedad con un curso irreversible, una enfermedad crónica y con un sufrimiento insoportable. Entonces, es una persona que transitó opciones terapéuticas, por eso otra cosa, cuando se quiere contraponer el concepto de cuidados paliativos con eutanasia, son totalmente cosas diferentes, complementarias, que se pueden avanzar conjuntamente, pero el tema de la eutanasia tiene que ver con ese ejercicio, tanto que hemos aprendido a manejar el concepto de la libertad. Bueno, el de la eutanasia, bajo estas condiciones muy garantistas, diciendo de que van a venir miles de personas a acogerse a este derecho, es desconocer cómo funciona el sistema de salud, es desconocer cómo es el derecho de las personas en una decisión que es tan compleja, pero nosotros decimos que decidir sobre la vida, sobre el sufrimiento de cada uno, es quizás la máxima expresión de la libertad responsable, porque entendemos, como volvemos a decir, que nuestro país es un Estado democrático, que debe existir y debe estar legislado para esas personas que en forma autónoma, informada, deben y tienen que tener la posibilidad de elegir cuándo y cómo morir, y ese derecho a morir dignamente debe estar legislado como este proyecto de ley
que ha sido una cosa muy interesante, Marcelo, de trabajo en conjunto, con el primer proyecto que presentó el diputado Pepasqué en marzo del año 2020, con un proyecto que presentamos los legisladores que integramos la Comisión de Salud y con el apoyo de otros legisladores de la bancada del Frente Amplio a fines del año pasado, el 2021, trabajamos en conjunto, legisladores del Partido Colorado, particularmente del sector Ciudadanos, y de la bancada del Frente Amplio, de la Comisión de Salud, asesorados, y otros legisladores, asesorados por asesores jurídicos, por profesionales del ámbito de la salud, de las ciencias sociales, que se hizo una revisión de toda la normativa internacional, países que ya han legislado, lecciones aprendidas, y llegamos a este proyecto de ley, que es el que, como tú decías, tuvo por mayoría la aprobación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y en un mes, quizás en octubre, el acuerdo político es que pase a la discusión en el Pleno, donde veamos si acá tenemos los votos para que de forma mayoritaria, como lo ha expresado la ciudadanía ha expresado en diferentes encuestas un apoyo muy importante a que el país legisle en este derecho. No es obligar a nadie, son temas sensibles desde los ejercicios de los derechos, y entendemos que desde ahí nuestro país debe acompasar, porque como tú decías, yo también soy médica de profesión, y esta ley está basada, no a diferencia de la primera propuesta de Ope Pasqué, que tenía que ver con la despenalización del acto médico, está basada desde el derecho que tienen las personas. Las personas cuando están teniendo una enfermedad con un sufrimiento que se hace insoportable, insostenible con la calidad de vida. ¿Y quiénes somos nosotros para cercenar ese derecho cuando la persona llega a ese límite de la vida? Justamente yo estaba leyendo el proyecto que presentó el Partido Colorado, el diputado Pepasquet, que tiene obviamente diferencias porque después se sumó al proyecto del Frente Amplio y finalmente se unificó en un solo proyecto, que es el que fue aprobado en la Comisión de Salud. En el artículo 2 de este proyecto unificado dice claramente que toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley se le practique la eutanasia. Se eliminó la palabra terminal, que era uno de los puntos de discusión con el diputado Goñi. El legislador decía, bueno, se eliminó la palabra terminal, quiere decir que de repente una persona que sufra la amputación de un miembro en un accidente de tránsito, que se sienta social y laboralmente muy disminuida, anímicamente también muy mal, va a tener derecho a pedir la eutanasia. La pregunta es, ¿se trata exclusivamente de situaciones de enfermedad? ¿No se toman en cuenta esos ejemplos que daba el diputado Goñi? Y por otro lado también, ¿cuáles son las garantías que da la ley para que no se presenten esos 100.000 uruguayos a pedir la eutanasia que estarán comprendidos por ley? Esos ejemplos no están basados en evidencia. Nosotros, por eso le hago hincapié a la ciudadanía, que es una ley que da máximas garantías, hicimos un proceso serio, tomamos la evidencia de cómo funciona el sistema de salud en nuestro país, de cómo están dadas las garantías, cómo se ha aplicado la normativa, y entendamos que sí se sacó lo de enfermedad terminal, porque es una enfermedad o una patología, una condición de salud crónica que sea incurable, con un curso irreversible, es desde ahí. Poner esos ejemplos, como tú leías muy claramente, Marcelo, el artículo es claro, es toda persona mayor de edad psíquicamente apta, ¿tá? Para que realmente está muy contemplado en las garantías, la persona va a ser justamente evaluada esa solicitud por dos médicos, donde va a tener ese artículo 2, va a estar bien garantizadas las condiciones, pero primero está el derecho de las personas a solicitarlo, y va a estar bien garantizado esas condiciones. No es cualquier persona, porque ninguna persona solicita esto de forma banal, sin estar bajo un proceso de un sufrimiento insoportable, con una enfermedad que ya ha pasado. Entendamos que en Uruguay sí tiene que avanzar en cuidados paliativos. Hoy todas las personas no acceden a ese derecho, pero yo sí le quiero decir a la ciudadanía
que acá hay una ley que tiene media sanción, que está en la Cámara de Senadores para ser votada, pero nuestro país, regulado en las prestaciones que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, a partir del año 2008, le debe exigir a su prestador de salud, la mutualista o ACE, que debe garantizar el acompañamiento por un equipo interdisciplinario en cuidados paliativos, que hoy llega al 60% de cubrir las necesidades en los pacientes adultos y lamentablemente en los pacientes del área pediátrica a un 31%, que tenemos que avanzar muchísimo más, que desde el 2013 nos coloca en el país de América Latina que más ha avanzado en cuidados paliativos, pero entendamos que esa cantidad de pacientes que referencian, yo no quiero personalizar, porque realmente creo que esto hay que mantener un eje de respeto, es un eje de mucha sensibilidad, pero acá no se va a obligar a nadie a hacer uso de este derecho, no se va a promover, es una falta quizás de conocimiento de cómo funciona el ejercicio de los derechos, las garantías, cómo funciona. Los médicos estamos preparados y formados para evidentemente curar y acompañar a las personas en el proceso de salud y enfermedad, pero también, ¿quiénes somos los médicos para cuando una persona está bajo ese sufrimiento insoportable? Porque no todos los dolores pueden ser aliviados por los cuidados paliativos, esto hay evidencia. Condicionar la eutanasia al avance de los cuidados paliativos es hasta injusto. Y legalizar la eutanasia no obstruye el desarrollo de los cuidados paliativos, al contrario, los países donde la eutanasia es legal tienen excelentes sistemas de cuidados paliativos, o sea, eso le pongo el ejemplo y son complementarios en países como Bélgica. O sea, esto realmente entendemos que es un tema de alta sensibilidad, entendemos que a veces las condiciones personales, vivenciales, filosóficas, religiosas, pueden interceder en esto, y son respetables, pero ¿por qué yo me he encontrado con gente que son muy religiosos en su concepción de vida, y me dicen, ¿quién soy yo? Yo no cogeré ese derecho, porque tengo otra concepción, pero ¿quién soy yo para cercenar o impedir que una persona que esté bajo esas condiciones que claramente dice el artículo 2, que claramente después define lo que es la eutanasia, y en el artículo 4, Marcelo, es cuando se empiezan a especificar las dos opiniones médicas que cuando el paciente tiene ese derecho a elegir, va a estar garantizado. Como siempre, eso es otra cosa, puede ser revocable si en el transcurso del proceso el paciente decide cambiar su decisión, arrepentirse, siempre ese derecho va a estar más que garantizado. Y otra cosa, que también para quienes trabajamos en la salud, para quienes trabajan los equipos de salud, está también vinculado a la objeción de conciencias, es el artículo 7. El médico y los demás integrantes del equipo de salud asistencial también pueden hacer ejercicio del derecho regulado si se oponen a hacer de este derecho bajo la objeción de conciencia y se niegan a prestarlo, pero sí va a ser el prestador de salud. Por eso a nosotros nos interesaba que sea una prestación gratuita por parte del sistema, gratuita para los pacientes, y una prestación obligatoria de todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y fíjense que también, producido el fallecimiento del paciente con todas las condiciones anteriores, con las opiniones de los dos médicos, cuando se hace todo el proceso, cuando puede haber alguna dificultad, también entra otro médico, también si hay alguna disyuntiva en esta decisión, producida el fallecimiento del paciente, el médico actuante va a comunicarlo de inmediato al Ministerio de Salud Pública, mandándole una copia fiel de la historia clínica del paciente y todos los antecedentes necesarios, y si el Ministerio de Salud, analizando ese proceso, entendiera que hubo un apartamiento de todo el procedimiento legal, lo comunica a la Fiscalía General de la Nación para evaluar ese proceso. O sea, para nosotros es eso, tiene un principio de derechos
de entender el final de la vida de una persona como un derecho a decidirlo y transitarlo en forma digna, bajo esas condiciones, paciente adulto, psíquicamente apto, con una enfermedad irreversible, con un dolor que sea insoportable para la persona después de ofrecérsele. Otros, no sé si ustedes han escuchado testimonios de pacientes, de familiares. Nosotros trabajamos esto mucho con la sociedad civil. Está MADU, que es una asociación de sociedad civil que históricamente hace muchos años está trabajando el tema, con Empatía, que es también una organización de la sociedad civil que nuclea, empezó con jóvenes de todos los sectores políticos y hoy está muy ampliada en esta visión de ese ejercicio de la libertad, pero ahí también está el ejemplo de pacientes y de familiares que han pasado esta enfermedad, como esta situación, como puede ser la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades degenerativas, donde quizás en la etapa final ya el proceso de cuidados paliativos no acompaña el sufrimiento o la forma que elige ese paciente a morir de una forma digna, a no querer terminar la vida quizás con una forma totalmente, ¿cómo expresarlo? Porque siempre respeto muchísimo desde ese lugar, de una forma que sea paupérrima en su calidad de vida, que no ya los tratamientos desde los equipos que son muy buenos de cuidados paliativos ya no son pasibles y realmente por eso entendemos y estamos convencidos de que el centro en este proyecto, que por suerte lo logramos conjugar, estudiar, hacer mucho estudio, es el paciente, es el ser humano que en pleno uso de sus capacidades solicita que se le aplique un tratamiento para poder terminar su vida en paz. Entonces, ¿de dónde sale la evidencia que van a ser cientos de miles de pacientes, donde esto va a ser realmente hecho sin garantías? Eso es quizás desconocer, faltarle el conocimiento que pueden tener los equipos de salud. Después los equipos de salud que difieren de hacer uso de este derecho, como pasa con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, esto no se obliga, pero es un derecho que tiene que estar garantizado para las personas que sí decidan optar por ese ejercicio. Y de eso se trata, no hay mejor ejemplo de la libertad responsable que tanto se habla en otros casos que este tema de la eutanasia, entre tantos otros ejercicios de los derechos. No se obliga, no se fuerza. O sea, entendemos... Está muy claro lo que usted dice, doctora, y me parece que esto mirarlo desde la órbita política es un error. Esto hay que mirarlo desde la órbita humana, de la empatía y de los derechos, de la dignidad humana, porque en este caso el Frente Amplio votó afirmativamente con el Partido Colorado y el Partido Nacional votó negativamente con Cabildo Abierto. Es decir, que ponernos de un lado o del otro, vos sos de tal o cual partido según estés a favor o en contra de la eutanasia, me parece que es un error garrafal y en algunos puntos se induce un poco a decir, bueno, a ver, depende si estás a favor o en contra, es tu pensamiento político. Creo que la dignidad humana, por sobre todo, el derecho a la libertad, mi vida es mía, y creo que hay un perfil de egoísmo muy marcado en aquellos que queremos arrogarnos la potestad de decidir sobre la vida del otro. Decir, no quiero que te mueras porque te extraño, porque quiero que sigas con nosotros, aunque estés sufriendo, no importa, pero que te quedes, me parece que es de un egoísmo mayúsculo. Ahora, se nos termina el tiempo, diputada, por nosotros y por usted, que sabemos que tiene una agenda muy comprometida. En el proyecto se introduce la despenalización para los profesionales que lleven a cabo la maniobra de la eutanasia y también la objeción de conciencia, es decir, que no es que los médicos tampoco estén obligados, pueden alegar objeción de conciencia y también no van a ser penados como pasa hoy. Y con esto se la dejo picando, porque en la exposición de motivos del proyecto original del Partido Colorado decía que la eutanasia en Uruguay se practica, lo que pasa que no se dice porque los médicos incurren en delitos si lo reconocen, pero todos sabemos el famoso cóctel, con lo cual, bueno, también tuvimos una discusión muy acalorada con el diputado Goñi, decir, a mí no me consta y eso es una barbaridad que se dijo en la comisión. Digo, bueno, es el proyecto de ley, en la exposición de motivos estuvo. En la exposición de motivos de este proyecto no hace referencia a eso. ¿Por qué se eliminó?
No, no es así, sinceramente. Una cosa es la sedación paliativa, esa afirmación es desconocer, nos llama la atención porque es desconocer realmente cómo funciona el proceso de acompañamiento de los paliativistas en el proceso del final de la vida, donde se mezcla la sedación paliativa y otras formas de acompañamiento y de procedimientos. Entonces nosotros por eso es que pedimos sacarlo, porque realmente no estamos de acuerdo de que realmente hace tiempo que no existe más el cóctel, o sea, realmente los médicos no practicamos la eutanasia, son conceptos diferentes que quizás en otra oportunidad los podemos explicar de una forma más clara. El proceso de cuidados paliativos tiene diferentes escalas de acompañamiento y cuando se llega a ese proceso de sedación es diferente a lo que hoy se plantea en el proceso de la eutanasia, pero como tú decías, hiciste una muy buena síntesis. Esto está pensado desde el derecho de las personas, desde ese proceso de dignidad en el final de la vida. Por eso nuestro proyecto lleva eso, por eso nuestro proyecto también deroga el artículo 46 del Código de Ética Médica, aunque también había lecturas que podía ser que no era necesario, porque siempre el objetivo de la acción médica tiene que ser realmente, como dice el artículo 48, la obligación del médico a aliviar el sufrimiento y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente acorde con sus propios valores. Pero nosotros entendimos que había que clarificarlo en la ley, que había que suprimir el artículo 46. Pero siempre, desde ese lugar, desde la dignidad, y yo por eso cuando tú haces esta síntesis me siento muy identificada. Soy muy respetuosa del que puede pensar diferente por sus concepciones, pero como legisladora, en un Estado de Derecho, en un país laico, creo que nuestras concepciones y creencias religiosas, culturales, convicciones fisiológicas de quienes tenemos que la responsabilidad de legislar no deben anteponerse a la discusión y a la aprobación de leyes que permitan a la persona tomar sus propias decisiones en ese ejercicio libre de los derechos. De hecho, puede haber frente amplistas que no estén de acuerdo. Nosotros sabemos que hay legisladores del Partido Nacional, como el diputado Gonzalo Mujica, que expresó públicamente su apoyo a esa concepción de respeto a la muerte digna y del uso de la libertad con una ley que le da máximas garantías que la va a apoyar. O sea, esto atraviesa mucho más nuestras concepciones porque es un tema de la vida, de cómo concebemos el respeto a vivir dignamente y en qué condiciones también pasar en un momento tan sensible y tan triste, pero de forma digna, el proceso de morir. Doctora Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado para acompañarnos esta mañana en un tema tan sensible, polémico, sí, por qué no decirlo, pero que, bueno, y si bien todas las opiniones deben ser escuchadas, pero hay un hilo conductor del que no nos podemos apartar. Podemos opinar, disentir o estar de acuerdo sobre una línea argumental que es la del proyecto de ley. Entonces, está muy bueno el escuchar, bueno, usted, que además de ser una legisladora, médica de profesión, con palabra autorizada, que de repente tiene un análisis más en profundidad, que de repente la mayoría de nosotros no lo tiene. Así que muy valioso contar con su aporte y, bueno, obviamente es un tema que da para seguir y otros temas que se tocan en el decurso del debate, que también estaría muy bueno poderlos abordar con usted. Bueno, siempre a las órdenes para tener esta comunicación con la ciudadanía. Ustedes como medio de comunicación son un nexo muy importante y muy valioso en temas de alta sensibilidad y particularmente en este, que bueno, hay estudios que demuestran que quizás un altísimo porcentaje, llegan hasta un 80, 60% de acuerdo a encuestas que se han hecho de la ciudadanía que está de acuerdo en la población en general a compasar este proceso de legalizar la eutanasia y lo mismo del personal médico, porque es un tema de la dignidad, del derecho de las personas a decidir. Así que muchas gracias por este contacto y siempre con la mayor disposición a dialogar con las mejores disponibilidades de que nadie tiene el dogma ni la razón en todo, pero lo que no nos puede pasar a los uruguayos hoy más que nunca es que no nos escuchemos, que no pongamos a las personas en el centro y como política me siento con esa responsabilidad de legislar en función de los derechos que tienen las personas y de buscar acuerdos
interpartidarios, para que siempre pensemos que en el centro de nuestra vida política y ejercicio es solucionar los problemas más trascendentales que pueden tener las personas y estos temas que también tienen que ver con los derechos de las personas. Muchísimas gracias, diputada. Le mando un saludo a la distancia y hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Que pase muy bien. Señoras y señores, cerramos la entrevista con la diputada Cristina Lustenberg. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Son las 12:07. Ya volvemos.